Bueno, cuando estamos estudiando reacciones que se encuentran en equilibrio químico, que es lo que tiende a pasar cuando hablamos de sistemas donde tenemos ácidos débiles, bases débiles o sistemas ácido-base conjugado, es importante tener presente el principio de este químico francés que es Le Chatelier. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que nos dice dicho principio? Entonces, esto hace referencia a que si nosotros tenemos una reacción que se encuentra en equilibrio químico y adicionamos a esa reacción un estrés, ¿sí? O algo que genere un cambio en ese equilibrio, entonces la reacción va a tender a desplazarse de tal forma que se pueda aliviar el estrés que se ha adicionado al sistema o contrarrestar ese estrés, ese efecto que lo ha perturbado, de manera que pueda recuperarse, restablecerse nuevamente el estado de equilibrio en la reacción. Eso es lo que en general dice el principio de Chatelier. Entonces, un ejemplo de esto. Como dijimos, esto suele evidenciarse cuando estamos hablando de equilibrios químicos ácido-base. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Supongamos que nosotros tenemos un sistema que está constituido por un ácido débil, ¿cierto? Y una base débil. Tenemos un sistema en equilibrio y eso lo tendemos a ver por la misma forma en que está escrita la reacción. ¿Listo? Entonces, si nosotros agregamos un estrés, ¿qué estrés podría ser el que se adicione a esta solución? Por ejemplo, que le agregamos una concentración de hidroxilos. En el momento en que esa concentración de hidroxilos es agregada, ¿qué va a hacer? Pues estos hidroxilos van a empezar a neutralizar los iones H+ que están presentes en esta solución. Por lo tanto, estaría cambiando la concentración de iones H+ porque esta va a disminuir. ¿Listo? Entonces, si esta concentración disminuye, pues está alterando las concentraciones que tenemos en el equilibrio inicial. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues este ácido que tenemos acá, ¿cierto? Se va a ionizar de tal manera, se va a gastar de tal manera que se pueda otra vez ionizar la cantidad de iones H+ que se está perdiendo por la neutralización con esta base. De esa forma, entonces va a volverse a restablecer el equilibrio. En ese caso, pues están habiendo alteraciones o modificaciones para volver a ese equilibrio. ¿Qué alteraciones son las que están ocurriendo en ese caso? ¿Sí? Entonces, la alteración que está ocurriendo en este caso es que se está gastando la concentración de ácido, ¿cierto? Para restablecer la concentración de iones H+ que neutralizó el estrés básico que se agregó, que fue la concentración de hidroxilos, ¿cierto? Y pues al gastarse el ácido, ¿qué estamos teniendo acá? Pues estamos formando o aumentando la concentración de la base que está en este equilibrio, ¿sí? Y aunque esto se restablece un poco, siempre es importante que a veces no necesariamente se va a estar a restablecer toda la cantidad que se gastó de iones H+, pero se va a hacer el estimado o la ionización aproximada de tal forma que se pueda mantener estable este equilibrio, ¿sí? Ahora, supongamos que tenemos el mismo sistema, pero en este caso estamos agregando un estrés ácido. Ese estrés ácido, ¿qué es? Agregar una concentración de iones H+ al medio. Si estamos agregando una concentración de iones H+ o de protones a esta solución que se encuentra en equilibrio, este equilibrio ácido-base, pues ¿qué va a empezar a ocurrir? Va a ocurrir que va a haber un aumento en la concentración de estos iones H+. Si aumenta la concentración de iones H+, pues está modificándose, ¿cierto?, las concentraciones en el equilibrio. Por lo tanto, va a haber una alteración sobre este. Entonces, ¿quién puede compensar ese exceso de iones H+ que ahora tenemos? La base. Entonces, esta base se va a gastar para consumir ese exceso de iones H+, ¿sí? Entonces, la base se está gastando, se gasta, ¿para qué? Para neutralizar
el exceso de H más que se está adicionando o este estrés, y al gastarse la base, ¿qué va a ocurrir? Pues se va a estar formando, se está formando o está aumentando la concentración que hay del ácido, ¿sí? Entonces, esto va a ocurrir mientras hayan suficientes concentraciones de ácido de base que puedan, digamos, restablecer o contrarrestar ese estrés que estamos adicionando, ya sea un estrés básico o ya sea un estrés ácido. Sin embargo, el equilibrio se va a romper en aquel momento en donde la concentración, por ejemplo, acá en la base, si agregamos una cantidad de iones H más a esta solución, ¿sí? Que sea mayor a la cantidad de base que tenemos acá o que sea igual a la cantidad de base que tenemos acá, pues si consumimos toda la base, ahí ya vamos a romper completamente el equilibrio, ¿sí? Porque ya no va a haber base conjugada en esta reacción química. Y lo mismo ocurriría acá. En el momento en que se gaste todo el ácido para poder contrarrestar el estrés básico que se está generando acá, al gastarse todo el ácido, pues ya vamos a perder o se va a romper ese equilibrio específico que tenemos acá, porque ya no vamos a tener nada de ácido conjugado en el sistema. Entonces, siempre eso va a depender de las concentraciones de las especies, de tal forma que se pueda mantener el equilibrio, y también depende de qué tipo de estrés estemos adicionando. Eso si hablamos de que el estrés que está ocurriendo acá es un cambio en las concentraciones de las especies. Sin embargo, también puede ocurrir estrés que esté asociado a variables como la temperatura. ¿Listo? Porque recordemos que realmente todas las constantes de equilibrio dependen de la temperatura también, ¿sí? Entonces, como dependen de la temperatura, si nosotros alteramos la temperatura, también podemos estar alterando las velocidades de reacción que están asociadas a este equilibrio químico. Y, por ejemplo, acá tenemos otro ejemplo que sería un equilibrio químico redox en una reacción óxido-reducción. En este caso estamos presentando la reacción óxido-reducción que ocurre entre el cromato, ¿cierto?, en medio ácido para formar dicromato y una mol de agua. ¿Listo? Entonces, ¿en qué relación se da esta reacción? Pues por 2 moles de cromato vamos a necesitar 2 moles de iones H+, para formar una mol de dicromato y una mol de agua. Si nosotros empezamos a acidificar este medio, es decir, agregar un estrés que pueden ser iones H+, pues vamos a estar aumentando la concentración de iones H+ que hay acá. ¿Esto qué va a significar? Va a significar que para volver al equilibrio tenemos que desplazar la reacción hacia la derecha, ¿sí? Desplazar esta reacción hacia la formación del dicromato y del agua para gastar el exceso de H+ que estamos agregando. Entonces, al hacer eso, vamos a estar gastando cromato, ¿sí?, y aumentando la concentración del dicromato en esta solución. Y esto generalmente, si nosotros hacemos el ensayo, el experimento en laboratorio, vamos a ver que el cromato generalmente tiene un color amarillo y el dicromato tiene un color naranja. En el momento en que predomine más una de estas dos especies, pues vamos a observar un cambio en la coloración. Entonces, por ejemplo, acá si estamos gastando el cromato y se está aumentando la concentración de dicromato, pues vamos a observar que la solución va a aumentar el color naranja, se va a ver más naranja. ¿Listo? Ahora supongamos que tenemos ese mismo sistema de cromato y de dicromato. Si empezamos a agregar, en este caso, agregamos un estrés básico, es decir, hidroxilos, estos hidroxilos van a empezar a gastar o a disminuir la concentración de iones H+ que está presente en esa solución. Eso, por lo tanto, va a obligar a que la reacción, para buscar nuevamente el equilibrio, se desplacen las concentraciones de derecha a izquierda. ¿Por qué de derecha a izquierda? Pues de tal forma que se pueda volver a regenerar o formar los iones H+ que se están gastando debido al hidroxilo, a los hidroxilos que se agregaron. Entonces, en ese caso, lo que va a ocurrir es que se va a gastar dicromato, ¿cierto? Dicromato y agua para volver a
regenerar los iones H+ que se están perdiendo, y al gastarse dicromato, pues va a estar aumentando la concentración del cromato. Entonces aquí vamos a observar también un cambio al desplazarse esta reacción en busca nuevamente del equilibrio. El cambio que se va a observar es que se va a pasar de una solución que tiene una coloración naranja o tendiendo más al naranja hacia una coloración que tiende al amarillo, porque está aumentando. En este caso va a aumentar la concentración de cromato con respecto a la concentración de dicromato que está presente en la solución. Y al igual que en el caso anterior, pues el equilibrio se va a mantener hasta que la especie que se está encargando de amortiguar ese estrés o de contrarrestar la perturbación que se está llevando a cabo, en el momento que esa especie se gaste, pues ya no va a haber quien pueda amortiguar o contrarrestar dicho estrés o dicha perturbación, por lo tanto se rompe el equilibrio. Entonces, estas son consideraciones importantes cuando estamos hablando de equilibrios químicos, y si nos vamos a referir, vamos a trabajar con equilibrios químicos ácido-bases como las soluciones amortiguadoras, debemos tener muy presente la definición del principio de Le Chatelier.